Son alrededor de las 11 de la noche. El día ha sido caluroso y está empezando a correr una ligera brisa. La noche, totalmente estrellada, muestra un cielo con un enorme resplandor. La luna está llena. Mientras mi esposa platica conmigo y comenta de las muchas experiencias que he tenido viendo objetos voladores no identificados a lo largo de mi vida. Yo le pregunto si ella ha tenido alguna experiencia y me comenta que no. Le he dicho cuántas veces te has pasado minutos u horas viendo hacia el cielo estrellado y me indica que nunca. Esa noche nuestros hijos estaban dormidos, así que le invito a que pasemos una noche de observación. De esas noches que yo llevaba a cabo hace 40 años, 30 años atrás. Sacamos 2 mecedoras, nos acomodamos y guardamos silencio. Apagamos las luces de la casa, del patio, todas aquellas que nos llegaran a molestar. En el lapso de aproximadamente 1 hora logramos ver 2 estrellas fugaces. Hablaba yo acerca de la constelación de Orión y de la estrella Sirio. Hablaba yo de lo que era el posible decaimiento de la estrella Betelgeuse en el cinturón de Orión. Cuando una aparente explosión de un meteoro en la atmósfera superior sucedió. En ese instante mi esposa volteó abruptamente hacia el sitio y dijo: ¿Viste ese destello? Sí, lo vi, y vi en un segundo. Se me hizo totalmente sorprendente haber visto esos 2 efectos, porque normalmente si llega a ocurrir es con 1, pero 2, en fin. Me emocioné porque era la segunda vez que yo veía la explosión de un pequeño meteoro en la atmósfera superior. No es nada llamativo, es un simple flashazo que se ve arriba y que pareciera un destello demasiado diminuto en comparación con algunos otros que podemos ver como los relámpagos o los rayos. Sin embargo, al momento que sucedía esto, pasaba un objeto brillante a muy baja velocidad. Al principio intenté identificarlo con algún satélite, pero en ese instante detuvo su marcha, cambió el color de las luces de blanco a azul y aumentó la velocidad drásticamente. Era como si diera saltos en el agua. Pero esos saltos en el agua, cada salto era más rápido. Es decir, de punto a punto en que saltaba era la misma distancia, pero la velocidad era más alta cada vez, hasta que desapareció de nuestra mirada. Inmediatamente volteamos como escaneando el cielo entre los dos y logramos ver un segundo objeto que venía a altísima velocidad, esta vez de color rojo y azul, sin detenerse, sin hacer saltos, una sola línea de velocidad, precisamente en la misma ruta en que había pasado el segundo. Mi esposa sonrió y, bromeando, tal vez me dijo: ¿va en persecución del primero? O tal vez a reunirse. Inmediatamente empezamos a platicar de las veces que tuvimos observaciones de objetos voladores no identificados allá, en mi natal Orizaba. Fueron tantas veces que sería bastante largo el enumerarlas, pero platicaré algunas. De las más llamativas se dieron cuando yo trabajaba en un centro educativo de bachillerato y cientos de alumnos, en una tarde totalmente soleada y de forma inusual, se lograron ver flotillas de cientos de pequeños puntos blancos diminutos que apenas se notaban, pero se notaban. No sé exactamente cómo inició la observación, pero alguien estaba señalando al cielo y poco a poco empezamos a voltear a verlos. Y cuando nos dimos cuenta, la enorme mayoría, tanto del alumnado como del personal, estábamos absortos viendo esos puntos blancos en evolución. Al principio supusimos que eran globos, pero empezaron a detenerse y a hacer figuras caprichosas, como denotando inteligencia, diría Maussan. Nos llamó mucho la atención.
Estuvieron flotando arriba de nosotros un estimado de 15 a 20 minutos y poco a poco se fueron diluyendo como granos de sal en agua. Otra experiencia se nos dio cuando en un domicilio en Río Blanco, Veracruz, a un lado de Orizaba, estábamos observando dos primos y pues yo hacia un cerro llamado el Cerro del Borrego, pero en la parte de atrás, la que no da hacia Orizaba, la que da hacia Río Blanco y Nogales. Vimos dos sendas luces que parecían reflectores alumbrar y alumbraban como si buscaran algo hacia la población de Río Blanco. Mi primo comentó que si había guardabosques en el cerro, cosa que le dije que sí, que era cierto que ahí había guardabosques y que probablemente estaban buscando algo. Pero de repente esas luces empezaron a brincar de lugar en lugar que sería imposible para un vehículo, sea aéreo o terrestre, lograr esos brincos y mantener esa iluminación. Vimos cómo esas luces daban evoluciones o vueltas o giros en el área del cerro sin salirse de esa área, pero honestamente nunca supusimos, pensamos o imaginamos que fuera de origen terrestre. Pero esas experiencias palidecen frente a una experiencia que viví y que hasta este momento me causa estupor recordar. Estaba alrededor de cuarto o quinto de primaria. En esa época, la seguridad era tal que podíamos salir caminando de las escuelas sin ningún problema. La escuela primaria a la que yo asistía estaba a escasas 2 calles de mi casa, por lo que salí, todo el día fue normal para mí, jugamos, estuvimos en clase, y salí y me fui directo a la casa. Llegando a la casa, ingreso, le grito a mi mamá que ya llegué y extraña y raramente me acuesto en mi cama. Nunca había sucedido porque siempre llegaba a darle un beso a mi madre e inmediatamente comíamos, porque posterior de comer tendríamos que hacer la tarea y ahora sí tendríamos la tarde libre para llevar a cabo las actividades que siempre teníamos listas. Sin embargo, ese día me sentí un tanto raro y me acosté. Mi mamá me gritó si me sentía yo mal, que porque me había acostado, pero yo no le contesté, simplemente me quedé dormido o adormilado. En ese instante se me vino a la mente una imagen. Estaba yo tendido en lo que en ese momento yo pensaba era un quirófano. Y se veían las luces de un quirófano que me iluminaban a la cara. Y veía yo caras deformadas de médicos con cubrebocas y sus manos un tanto alargadas y frías que me tocaban. Se acercaban a mi rostro y tocaban partes de mi cuerpo, aunque yo no sentía nada, pero me daba miedo verlos. Mucho miedo. Tuve tanto miedo que grité. En ese instante mi madre entra a la recámara asustada, me abraza y me dice: ¿qué tienes? ¿Estás ardiendo en fiebre? Y me lleva con un médico. Este médico, que era vecino de nosotros, me indica que pues yo tenía algo de temperatura, calentura y que pues me daba antibióticos de forma preventiva porque probablemente yo traía infección estomacal, bla, bla, bla. Me dieron paracetamol, no pasó a mayores. Sin embargo, yo sentía miedo al recordar esa imagen. Hasta este momento tiemblo todavía un poco al recordarlo. Pasaron los años y una amiga me platicó que sabía hacer lo que se le conoce como regresión hipnótica. Y al hacer la regresión hipnótica pude ver claramente que en vez de rostros de médicos eran caras de los que ahora conocemos como grises. Y lo que eran cubrebocas no era cubrebocas, era el color de su piel, un color gris pálido, casi blanco. No se le veían casi las bocas, eran líneas muy delgadas. La ausencia de nariz era notable. Sus ojos grandes y oscuros era lo que me aterraba. Me estaban tocando y me estaban revisando. Hasta este momento recuerdo y tiemblo.
Fue una de las experiencias más escabrosas que he tenido. A partir de ese momento empecé a investigar un poco más acerca de lo que se le conoce como abducciones. Yo nunca me hice analizar por un médico, ni tuve rayos X, ni tomografías, ni nada. Luego entonces no sabría decir si me encontraron algún chip en mi cuerpo o no. Lo que sí puedo decirles es que he tenido una serie de contactos con esos objetos voladores luminiscentes a lo largo de mi vida. Pero mi temor se acrecentó un día cuando me di cuenta que un investigador norteamericano junto con otra investigadora inglesa platicaban que cuando un ser humano es abducido es como si fuese seleccionado genéticamente. Y si llega a tener hijos es muy probable, altamente probable, que a uno de sus hijos le lleve a cabo esa experiencia. Tengo 4 hijos y hasta este momento sigo sufriendo porque le suceda algo. Y porque si ocurre no voy a tener forma de detenerlos. Nunca estuve consciente de cuándo me lo hicieron y si lo volvieron a hacer. Y nunca estaría consciente si quisieran volver a hacerlo. Cuando le platiqué todo esto a mi esposa, me tomó de la mano, me abrazó y me besó. No supo qué decir. No tenía nada que decir. Su cercanía me dijo a gritos que estoy contigo, aunque no pudiera hacer nada. Y aquí estoy, investigando lo extraño, lo paranormal, lo interdimensional. Gracias por escucharme.